Está con nosotros Edgar Ochoa, congresista de Nuevo Perú, y Roberto Vieira, congresista no agrupado. ¿Cuál es el juicio que tienen sobre lo que pasó ayer, congresistas? Bienvenidos. Bueno, el tema es bien elemental, ¿no? Lo que ha pasado es que el Ministerio Público y el Poder Judicial vienen haciendo su trabajo. Y en el marco de su trabajo, ¿no es cierto?, han encontrado indicios que determinan que el proceso de investigación y acusación tiene que darse, ¿no es cierto?, con prisión preventiva. O sea, de eso no hay que extrañarnos, es una lógica elemental, dura probablemente para muchos, pero lo que ha hecho el Ministerio Público y el Poder Judicial es una alerta que me parece interesante respecto a que en casos de crimen organizado, asociación en la corrupción, etcétera, nadie puede tener corona. O sea, esa es la lectura simple que yo puedo desarrollar. Puede ser una medida extrema, pero en ese marco de la medida extrema, que para muchos puede ser extremo, es que simplemente la justicia está encontrando una salida extrema, ¿no es cierto?, para poder hacer su trabajo. Por ciertos indicios, ¿no es cierto?, que son de amplia explicación, tanto por el Ministerio Público y la justificación que encuentra el juez Carguán. Roberto Vieira, ¿qué dice? Bueno, esto me hace recordar a la época de Toledo, cuando Pinchi Pinchi se indicaba a una persona y la metían presa. Yo, desde mi punto de vista, no se puede utilizar este tipo de detenciones preventivas en un proceso que todavía ni siquiera tiene una denuncia formal, ni siquiera se ha corroborado las pruebas. Yo soy crítico de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, soy un opositor. Pero esto realmente, Nicolás, me da miedo, y me da miedo por la gente, porque este es un precedente que mañana a un juez se le va a ocurrir y va a meter preso a cualquiera simplemente por el dicho de fulano o mengano. Acá solamente son indicios. La gente debe saber que el proceso ni siquiera ha empezado. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo aquí en el país? Mucha gente piensa que ya acabó el juicio. Claro, que está sentenciando. No está sentenciando. Richard Concepción Carguancho lo que está haciendo es tomar la decisión a solicitud del fiscal de en qué condiciones va a enfrentar la investigación y el eventual juicio al que van a estar sometidos, ¿no es cierto? Yo creo, Nicolás, que o sea, y ahí decide si lo hace en libertad o lo hace en prisión. Ahí termina la función de Richard Concepción Carguancho. Otros jueces serán los que juzguen. Una detención preventiva puede ocurrir a un asesino infraganti, a un terrorista infraganti, a un violador infraganti. Pero a una persona que la acusen, ¿no?, de determinados hechos, imputaciones, y que ni siquiera se ha corroborado las pruebas y de frente deciden cortarle su libertad, me parece peligrosísimo para el país. A mí lo que me preocupa es el país. Porque si estamos hablando, si Keiko Fujimori la van a meter presa sin haber corroborado las pruebas, entonces van a tener que meter preso a Ollantumala. Bueno, Toledo ya está con orden de captura. Alan García tiene que meter preso pero eso es un reclamo inclusive a PPK. Es un reclamo que mucha gente ha dicho y sobre el que yo he llamado la atención. En la sustentación de José Domingo Pérez, ¿no es cierto? Él dice, recibió plata Keiko Fujimori, pero también recibió plata Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, Ollantumala. No, entonces, la pregunta que la gente se hace. Y ojalá todos los responsables corran la misma ruta. O sea, aquí no hay una idea de decir, porque al otro sinvergüenza no lo meten preso, el otro sinvergüenza tiene que estar libre. O sea, de hecho, nosotros estamos convencidos que todos, absolutamente todos los que tienen que ver con actos de corrupción deben seguir la ruta de la justicia, sin corona alguna. De acuerdo. O sea, y si realmente me interesa el país, y hay indicios de involucramiento en el Ministerio Público, de intenciones de involucramiento en el Poder Judicial, para poder no estar acusado o impedir investigar. Ochoa, ¿te parece justo que una persona te sindique, te eche la culpa y no corroboren las pruebas y te metan preso y te alejen de tu familia, o te metan 3 años en la cárcel y después mañana te declaran inocente? ¿Y quién te recupera tus años en cárcel? No, y de hecho nadie se alegra porque alguien pierda la libertad. Yo soy opositor a Keiko Fujimori, yo no estoy diciendo que es inocente. Claro, pero la gente debe saber que ni siquiera ha empezado el juicio. Pero ellos han construido su propio camino. Ahora, Keiko ni siquiera ha sido gobierno. O sea, por favor. Esa es otra tesis. No. Keiko ni siquiera ha sido gobierno. O sea, si acá se va a medir a todos con la misma vara, entonces todos ellos deberían estar presos, y principalmente los que han sido gobierno. Porque ahí ha venido el saqueo de las obras. Ahí sí me asusto con lo que dices. Imagínate tú si hubieras sido gobierno.
¿No es cierto? Tal vez la gente ahora que te escucha dice, felizmente nunca logró serlo. No, pero o sea, le vas a perdonar los 30.000 millones de dólares que se han robado los gobiernos de Toledo, Ollantumala y de Alan García. No se lo perdonamos absolutamente a nadie. Entonces, o sea, que todo el mundo que está metido en actos de corrupción, en actos de crimen organizado, debe estar donde corresponde, preso. Pero, caiga quien caiga. Pero con las pruebas. Mañana tú no puedes, o sea, que mañana yo agarro y acuso a cualquier persona de violador, de cualquier hecho, y los meten preso. Le quitan una cosa que metan preso pues a un asesino que lo agarran infragante, a un terrorista, a un violador, a ese que lo metan preso. Pero a una persona que lo acusan, el fiscal acusa, pero ni siquiera se corroboran las pruebas y lo meten preso, me parece peligrosísimo. Yo recurro a las percepciones anteriores. Por la gente más indefensa de este país. Esto con Ollantumala, ¿no es cierto? Casi hacen fiesta, y no lo estoy defendiendo Ollantumala. Tan responsable como es, tiene que estar donde corresponda. Yo pedí libertad para Ollantumala también y Nadine, por si acaso. Cuando tú acompañaste, Nicolás, la huelga del magisterio y se acusó a los maestros del Cusco por crimen organizado, ¿quién dijo que no era un crimen organizado del tema de la organización sindical? Ellos mismos avalaron que sí era crimen organizado. En el propio pleno dijeron que eran unos delincuentes y los acusaron inclusive de terroristas. Nadie salió a la defensa. Sucede que ahora sí, ¿no es cierto?, la figura de crimen organizado, cuando se trata de otro, sí debe funcionar. Cuando se trata de mí, no debe funcionar. Bueno, o sea, en mi caso, hay una percepción absolutamente en mi caso yo pedí absurda. también que se le revocara esa detención a Ollantumala y a Nadine Heredia. Está bien que están seriamente acusados Keiko, Alan, Humala, pero se tiene que corroborar las pruebas. Para eso es el proceso de investigación. Pero tú no le puedes... ¿Qué pasa? Si como te vuelvo a decir, ¿qué pasa si mañana salen liberados y la sentencia a su favor y no son culpables? ¿Quién les recupera sus años que los han metido en la cárcel o los meses que han estado en la cárcel? El trauma que también le generan a sus hijos, las reglas a sus familias. Las reglas del Ministerio Público, del Poder Judicial, están dadas. Si está mal, habrá que ir por la ruta de cambiarlas. Pero las reglas están claras. El Ministerio Público interpreta. Hay indicios de involucramiento y de poder impedir un proceso de investigación y acusación. Porque todo indica que efectivamente es así. Ochoa, yo te pregunto, ese espíritu de que una persona debe ir presa si no corroboran las pruebas. Que no se investigue. Te hago una pregunta. ¿Una persona debe ir presa si no se corroboran las pruebas por las cuales la están acusando? ¿Para ti debería ir presa? El mecanismo te pregunto. Por eso te lo voy a responder. El mecanismo de la prisión preventiva usada en el caso del Ministerio Público, Poder Judicial, es para garantizar que ese proceso de investigación y acusación sea sin ninguna interrupción. Cuando se identifican elementos que pueden distorsionar el proceso, entonces se acude, se coge esa herramienta. Pero hay que buscar otra medida porque a mí me parece un atropello. Bueno, hermano, habrá que ir por la ruta de cambiarla. Un grillete electrónico o un seguimiento policial. Pero un grillete es en caso de sentencia, pues, hermano. Pero ¿qué prefiero yo? Es preferible que salga a la calle con un grillete que le metan a la cárcel 3 años y después le digan, no, es inocente. ¿Y quién le devuelve los 3 años? La pregunta es si en este caso hay, porque, o sea, se supone que cuando te dan la prisión preventiva, lo primero que tienes que determinar es si hay el indicio razonable que el delito se ha cometido y que tú estás involucrado en él y que la pena que te darían en el caso de que te sentenciara fuera mayor a 4 años. Y en este caso se supone que todo eso se cumple. Exacto. Ahora, el problema es, la pregunta es ¿por qué no están nosotros? Y eso es respetar la institucionalidad del Ministerio Público. Todos recibieron dinero, porque la propia lista que ha leído José Domingo Pérez ha dicho recibió $200.000 de Alba Castro a través de Alba Castro Alan García, $700.000 a través de Susana de la Puente, Pedro Pablo Kuczynski, Toledo a través de David Danón, Ollantumala directamente, la señora Susana Villarán, ¿Dónde están? Todos en sus casas. Por eso, ¿Quién está presa? Keiko. O sea, en ese punto, los fujimoristas sí tienen razón en zapatear. ¿No es cierto? ¿Por qué ella está presa y los otros no? Pero nosotros también zapateamos por qué no están presos. O sea, ha sido excluido del proceso de la comisión investigadora la propia Keiko y el propio Alan García. Para el país entero, Alan García estaría involucrado de pies a cabeza. ¿No es cierto? Pero nosotros también zapateamos por qué razón se tiene que impedir que un corrupto salga incluso del país. No nos alegramos porque sea ella. Nos vamos a ir alegrando cuando todos empiecen a cumplir esa responsabilidad sobre los actos de corrupción. No estamos diciendo, es el caso de Keiko y particularmente ella.
Nosotros desde el Nuevo Perú hemos dicho, caiga quien caiga, nadie debe tener corona. Totalmente de acuerdo, Nadie debe tener corona. totalmente de Y acuerdo, este pero yo caso, creo que la el indicio detención es elemental. preventiva, para mí desde el punto de vista de la detención preventiva, no se puede utilizar de esta Si manera. desde tu propio grupo interno están diciendo, ante la deslealtad de mi lideresa, he decidido optar por la lealtad con mi familia y voy a decir mi verdad, o sea, ¿no son indicios? O sea, yo no soy ni el fiscal ni el juez. No voy a hacer juicio de ello, pero sentimos que ambos han hecho su trabajo. Y su trabajo Pero es el decir de una persona. no es de una persona a quien tú como sociedad le encargas la administración de la justicia. No, es cualquier No, te estás diciendo refieres por al Arreategui. testigo, Arreategui. Arreategui. Bueno, Ahora, una lo que han versión de dicho, Arreategui, lo que han uno dicho de ahora ellos. Pierre Figali y Ana Uno de Vega, ellos, que claro. Arreategui está tratando de salvar su propio pellejo, Uno de ellos. porque él supuestamente habría hecho aportes de dinero usando a su familia y gente de su entorno, que él no podría justificar, pero en fin. Ante una percepción Nicolás, aparentemente perversa. Pero ¿qué piensan ustedes de lo de Chávarri? ¿Han visto porque José Domingo Pérez No. ayer reitera, ¿no es cierto?, luego de la audiencia, que Chávarri debería salir, y la respuesta que le da Chávarri es ¿por qué no investiga Chinchero? Es terrible, sale el fiscal del caso de Keiko Fujimori y lo primero que pide es la cabeza de Chávarri. O sea, imagínate, ¿qué tiene que ver un tema con pedir la destitución del jefe máximo de la Fiscalía de la Nación? Imagínate en qué situación se encuentra esa fiscalía. Bueno, tiene Además, mucho que ver, de hecho. en el tema del juez Carguancho, también es rarísimo. Los acusó de organización, habían 16 procesados y solamente agarró y dijo, bueno, escucho solamente la mitad y la otra mitad la otra semana. O sea, una resolución por partes, no escuchando a todos los implicados. O sea, a mí me parece realmente Bueno, la que este versión, tema... la versión que ha circulado era la preocupación de Carguancho, digamos, la De que versión lo recusen, malévola, de de que que lo lo iban a recusen. recusar y de repente el lunes Pero ya no era juez. Peor. En este caso, ¿no? Pero peor, Carguancho, debió al menos, y yo no estoy de acuerdo nuevamente con la prisión preventiva, pero debió seguir el proceso correctamente, no partirlo. No partirlo. ¿Qué pasa si la otra parte de la defensa tiene cosas que pueden sustentar a que no haya tomado esta decisión contra Keiko el día de ayer? Porque la lógica elemental del crimen organizado es que hay una cabeza. En se todo estructura crimen de esa organizado forma. hay una cabeza. Es diferente en otros casos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Perú, los que están abajo pueden acusar a los que están arriba. Esa es la lógica, cómo funciona el tema del colaborador eficaz. O sea, en otros países es el jefe de la cúpula el que puede determinar hacia abajo quiénes son culpables y se puede someter a. Pero el tema es bien elemental. Lo que estamos aquí frente a indicios que el Ministerio Público encuentra, ¿no es cierto? Y por eso decide. Pero son esta indicios, lógica. Ochoa. Pero de son eso, indicios. mira, a Esto ver, no puede Bueno, ser. de eso nos van a explicar. Yo les agradezco es muchísimo tema por estar. jurídico. Pero ¿no? sí, Nicolás. Como lo vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que Keiko es inocente ni que Humala es inocente, pero el debido proceso, la presunción de inocencia. Pero Si no, entonces vamos, cambiemos yo- la Constitución, Nicolás, y que sea la presunción de culpabilidad, pues al revés. Hace tiempo estamos pidiendo nueva constitución, apóyala. Y les agradezco Hace mucho tiempo. a los congresistas Edgar Ochoa y Roberto Vieira por estar Muchas con gracias. nosotros. Y justamente